Bienvenidos a la quinta sesión del proyecto Asimov. Hoy estamos inaugurando el capítulo 2, que se trata del autoconocimiento estratégico. Y vamos con el primer punto que busca hacerse y responderse la interrogante de hoy qué estoy haciendo. Esto, a pesar de que su nombre es bastante simple, no se trata de que me digan, estoy aquí en el proyecto o estoy estudiando, estoy en lo otro. No va tanto por ahí. Se trata de entender de alguna manera cuáles son esas cosas dentro de su contexto, con su trasfondo, y por ahí tal vez entenderlas de una manera que va más allá de lo evidente, no solo para contestar en concreto, sino para poder habilitar material que nos ayude a dar el salto, no solo a la siguiente pregunta, sino a la siguiente respuesta, y de manera similar con el resto de puntos. Como pueden ver en la pantalla, además de las interrogantes, hay una cantidad de puntos a desarrollar que necesitan sí o sí el desarrollo del insumo propuesto en las interrogantes. Es muy importante que nosotros lleguemos a entender cada punto y a desarrollarlo, porque al tener ese elemento, ese producto en nuestras manos, es como vamos a llegar a la conclusión de tener o de conocer o de dominar, de ser posible, la cantidad de elementos que nos permiten conocernos a nosotros mismos de una manera un poquito más allá de lo común. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos con la teoría y con el material propuesto. Y sí te vamos a leer acá. Entonces, como dice acá, entender qué estoy haciendo desde el autoconocimiento estratégico no es simplemente listar tareas, es realizar una auditoría de coherencia entre energía, recursos y objetivos. Muchas veces la sensación de estar perdido, si es que la hay, no viene de la falta de actividad, sino falta de arquitectura en esa actividad. Entonces, para definir un método sólido, podemos proponer una cosa que se llama el marco de triangulación de acción estratégica. Este método, pues, se descompone en tres capas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la primera, el plano de la ejecución o de la realidad operativa. ¿Quién quiere leer? El plano de la ejecución, la realidad operativa. Aquí definimos el qué en términos puramente técnicos y temporales. Es el análisis del input y el proceso. La pregunta: si una cámara te grabara 24/7, ¿qué verbos estaría conjugando? Ejemplo: programando, negociando, procrastinando, investigando. El KPI del autoconocimiento: ¿qué porcentaje de mi tiempo se va en tareas de mantenimiento versus tareas de crecimiento? Fórmula simple: eficacia igual a tareas totales sobre tareas alineadas. Así es. Entonces, estos tres puntos son fundamentales y vamos uno a uno a tratar de entenderlos según el planteamiento del proyecto. Entonces, es en el primer punto, si esta teórica cámara que nos graba en todo momento, no es solamente una cámara y ya, es una entidad que por sí sola tendría conciencia y tendría que describir o utilizar esos verbos. Muy importante que a la hora de que nosotros hagamos este ejercicio mental, empecemos a separar cuáles de estos verbos nos están acercando a las metas que queremos o nos están garantizando el cumplimiento de compromisos asumidos con otras personas o nos están habilitando el entendimiento mayor de lo que sea que está pasando alrededor. No es solamente una lista de chequeo para decir sí, estoy en algo, sino este algo de verdad satisface ciertas condiciones dentro de lo esperado, dentro de lo útil, dentro de lo que es la dirección correcta hacia dónde llevar las cosas. El segundo, KPI, viene del acrónimo en inglés Key Performance Indicators, o sea, indicadores clave de desempeño. Y aquí, si bien se menciona una de muchas que pueden haber, es una de las más importantes y fáciles
de parametrizar o de hacer observación, porque entre mantener algo y hacerlo crecer hay una gran diferencia, hay una cardinalidad distinta entre cada tipo de tarea y hay un resultado y unas consecuencias dependiendo de la situación. No estamos queriendo decir que una sea mejor que la otra o que deba ser prioritaria versus la otra, no. Ambas son necesarias y hay que tener una buena lectura del contexto para saber cuál elegir y cuál conviene. Pero entender que hay una comparativa habilitada nos hace entender, valga la redundancia, que por ahí una redistribución pudiera ser algo útil, dependiendo de nuestro rol, de nuestra preferencia y del compromiso que hayamos asumido con alguna instancia a lo externo. Y esta fórmula, que en efecto es bastante simple, es bueno entender y darse cuenta de todo lo que tengo en ejecución, cuáles están alineadas a mi propósito, a mi búsqueda, al beneficio mío o de la gente cercana. No es algo que se describe en términos de fórmula para ser calculado, sino es para hacer una tabla comparativa más bien. Sin embargo, en el futuro sí vamos a ver un poquito de fórmulas, nada complicado, pero sí vamos a proceder a hacer cierto tipo de cálculo, porque es menester llegar incluso a ese punto. Tenemos una pregunta de Mariela, adelante. Son tareas alineadas. Esas tareas que están en sintonía con sus metas, en sintonía con sus responsabilidades y que la hacen crecer, que la hacen mejorar en general. Es como que uno hace la lista de las tareas alineadas, Ujú. Sí, que están de en lo que línea uno con, quiere. sí, Ajá, lo que quiere y lo que le conviene, que ajá. algunas veces no es lo mismo, Ok, y hay que tenerlo en estructurar. cuenta. Ajá, Ujú. uno tiene un objetivo, estructura su objetivo en tareas alineadas. Sí, Y después comienza a hacer el check con las tareas totales que va cumpliendo. exactamente. Y eficacia sería el porcentaje. La relación, divídalas y por ahí lo que le dé. Sí, ya entiendo. Sí, lo ideal es que le dé uno, que todas sus tareas estén alineadas a su Estén búsqueda. cumplidos. Sí. Ujú. Sí. ¿Continuamos entonces o hay más preguntas? Bien, seguimos. Siguiente lámina habla del plano de la doctrina o el para qué. ¿Quién la lee? Voy yo. Adelante. Desde la estrategia, ninguna acción tiene el valor por sí misma, sino por el fin al que se sirve. Aquí es donde el autoconocimiento se vuelve estratégico. Análisis de medios y fines. Hay que preguntarse si lo que está haciendo es un fin en sí mismo o es un medio para algo más. Si es un medio, el camino sigue siendo el más corto o se está usando una herramienta obsoleta para un problema nuevo. Identificación de la inercia estratégica. A veces seguimos haciendo algo solo porque ya invertimos mucho en ellos. Falacia del costo hundido. Entender esto es la clave para dejar de hacer y empezar a dirigir la acción propia. Tal cual. De nuevo, vamos con cada punto. Es supremamente importante hacer esa diferenciación entre medios y fines. Muchas veces, por temas culturales, ni siquiera de nuestra familia, sino de la sociedad donde vivimos, y hasta por la idiosincrasia del lugar, tendemos a confundirlo. Y hay afirmaciones que, si bien son ciertas y están demostradas, suelen ser chocantes. Por ejemplo, la más clásica de todas es el tema de los estudios universitarios. La sociedad nos lo suele vender como una meta. Tengo la meta de, y póngale cualquier título que quiera, cualquier carrera o profesión. Y si lo vemos de manera cruda y real, eso no es un fin, eso es un medio. Porque lo que quiere la persona es acceder a cierto tipo de condiciones o acceder a cierto tipo de ocupación que le llama la atención o satisfacer directamente su curiosidad intelectual. Un título es un mero trámite que una entidad reconoce y otorga por una serie de variables que en algún momento se manifestaron a una persona.
Pero tener un pedazo de papel en las manos no es lo que quiere la gente quiere otras cosas. Lo que pasa es que es lo que se muestra, lo que se vende, lo que nos da, entre comillas, estatus. Ahora bien, yo planteo la pregunta, si ciertas profesiones no diesen tanto dinero como daban, porque algunas ya no lo dan, ¿sería considerado eso una meta en sí misma? Yo creería que no. Al ser algo más neutro, con menos impacto, queda más en evidencia la verdadera naturaleza del asunto. Ojo, con esto no quiero decir que es algo malo. Sí, para mí estudiar está genial, está bien. Yo lo recomiendo hacer, yo mismo lo hice. Pero me parece que llamarle al fenómeno como lo que realmente es un medio para otras cosas más posteriores, es lo correcto para entenderlo en su dimensión y tomar las medidas correctas. Mucha gente tiene grabado a fuego que si los estudios no salen bien, la vida no sale bien. Y eso también es falso. La vida de cualquier manera, amén de lo que uno vaya haciendo. El no completar estudios, si bien yo opino que no es lo ideal, tampoco es una catástrofe. Hay muchas formas de llegar a los resultados que nuestra idiosincrasia nos indica que los estudios prometen o aseguran o acercan. Así que es muy importante diferenciarlo. Otro ejemplo más clásico y más arrastrado de los cabellos pudiera ser eso de qué quiere uno. ¿Uno quiere un taladro o quiere un hueco en la pared o quiere algo colgado de manera conveniente? ¿Cuál es un fin? ¿Cuál es un medio? Bueno, depende. Es algo más operativo, pero creo que se visualiza más. Soy una persona que trabaja haciendo arreglo. Bueno, mi objetivo es ejecutar la acción. Soy, no sé, un artista que quiero exhibir algo, tal vez la consecuencia de segundo orden es lo que yo veo como fin, y así sucesivamente. Ahora el punto de inercia estratégica. No se suele ver de manera tan fácil porque, de nuevo, hay factores culturales, de idiosincrasia, compromisos familiares o la ilusión de compromisos familiares que nos hacen decir, ya estoy en esto, tengo que continuar, ya he gastado mucho, ya me han observado mucho haciendo la cosa. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? Qué pena. Eso lamentablemente nos frena en encontrar las cosas que por ahí nos van a dar incluso mejores beneficios. No es algo per se malo, pero sí puede convertirse en algo malo. No estoy de ninguna manera invitando a ignorar las consideraciones que la gente alrededor de uno le puedan manifestar, o tal vez alguna exigencia familiar, existe el caso. Sin embargo, hay que entender si esto de verdad conviene en etapas posteriores de la vida, ni siquiera para uno, sino para el desarrollo mismo del grupo familiar, porque a partir de cierto momento, y esto no es un secreto para nadie, la familia evoluciona en función de que uno mismo como individuo evolucione. Porque hay miembros que, bueno, al llegar a otra etapa de la vida ya no son tan productivos o hay cambios en el ecosistema que pues los hacen que entren en una etapa de inacción aunque no lo hayan querido. Así que es muy importante identificar hacia dónde nos está llevando la inercia y qué tanto costo hundido hay. No solo para medirlo en forma anecdótica, sino para tomar la decisión en etapas tempranas de, sí, ya es costo hundido, se perdió, cambio de dirección. O aunque se haya invertido mucho, asumir una fortaleza extra y a pesar del dolor y de la, entre comillas, numerosa pérdida, seguir tomando la decisión que más conviene. No sé si se entiende todo esto. ¿Hay alguien que tenga más preguntas? Ok, La palabra fin. señor. eh, la palabra fin, Ujú, medios y fines. sí. Exactamente a cómo se refiere ahí el fin, esa palabra como algo abstracto o como un hecho real de fin. En Eh, este contexto tiene que ver más con una meta u objetivo. No sé si recuerda la famosa frase de el fin justifica los medios. El objetivo nos da permiso de que hagamos lo que tengamos que hacer. Yo no soy muy fan, yo considero que en la sociedad como está hoy en día no aplica tanto, sin embargo hay que identificar cuando sí toca. Entonces, en ese contexto es que se está usando la frase.
Ahora, hablas de que una educación, por decir alguna de las cosas que nombraste, Mm, es un medio, más sí, sin embargo puede ser un fin también, ¿no? eso es lo que nos dice nuestra cultura. Y de hecho, el proyecto propone un cambio cultural respecto a nuestra idiosincrasia de base. El proyecto propone entender que la educación no es un fin en sí mismo, es un medio. Es obviamente debatible, depende de muchas situaciones, pero la invitación es que lo dejemos de ver como una meta, porque si no empezamos a caer en el educacionismo y eso tiende a darle a la gente la idea de que mientras más se eduque o mientras más certificaciones logre, mejor. Y eso ya la evidencia real demostró que no es así. Es más, si lo queremos llevar a términos laborales, las mayores empresas del mundo ya no esperan que usted tenga este tipo de título. Simplemente tienen sus mecanismos de análisis y de validación de habilidades y parten de una base de desconfianza. Si no creen en las instituciones, ni en los pedazos de papel que la gente traiga. Ojo, viéndolo desde esa forma limitada. Obviamente, el hecho de que alguien haya estudiado le garantiza otras implicaciones adicionales y se nota, pero son eso, son medios, son variables de entorno que entran dentro del dominio de cada persona. Bueno, creo que la explicación se entiende. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, sigamos. Y aquí tenemos el tercer punto, que es el plano del contexto, o sea, el sistema. ¿Quién la lee? Yo, Adelante. eh, el plano del contexto, el sistema. Nada ocurre en el vacío. Autoconocerse estratégicamente implica entender en qué tablero se está jugando. Mapeo del ecosistema. La, la acción actual habilita una posición mejor en la red profesional o genera aislamiento. La auditoría de recursos. Lo que se está haciendo consume recursos críticos, tiempo, dinero, salud mental, a una tasa sostenible. Sí, estos dos puntos son interrogantes de las más importantes, porque es muy necesario saber qué clase de cosas tengo enfrente y cuáles son las decisiones y las direcciones que puedo tomar. Como dice ahí, entender el héroe. Saber también si en todo caso es realmente un tablero o es otro tipo de elemento que tenemos ahí en el ecosistema. Y precisamente de eso habla la primera parte, ese mapeo. Mapeo quiere decir hacerse el mapa propio, ver qué hay, tomar nota o hacer dibujos y hacer una lista de las entidades que están dando vueltas por ahí. Obviamente, la pregunta que está acá va con algo muy concreto, que tiene que ver con lo profesional. Las acciones que estamos haciendo nos hacen ver más a la mano, más prioritario, más necesarios, más pertinentes en esa red profesional, sí o no. O si de alguna manera nos están dejando atrás o nos alejan de donde están ocurriendo las cosas, no necesariamente interesantes, pero sí rentables. Un ejemplo, y sigo con ejemplos que son un poquito ásperos de mencionar, pero eh, hay una realidad, y de hecho está ocurriendo hoy en día más rápido que en cualquier otra época de la vida, es que hay cierto tipo de profesiones que están en riesgo de desaparecer. Y es necesario que cualquier persona trate de entender si la suya está en ese grupo y hacia dónde puede fluir. Con esto no quiero decir que otra profesión sea mejor que otra, no, de ninguna manera. Es simplemente verlo en términos de qué tanta demanda hay en el mercado. Entender qué es útil para el resto de entidades dentro del ecosistema y cómo se enteran que yo estoy ahí. Podemos dar una cantidad de ejemplos. Sin embargo, yo estoy seguro que ustedes conocen también varios y no hemos llegado hasta donde empezamos a señalar y a criticar
Vamos a llegar ahí, pero con un poco más de carga contextual y carga conceptual para hacerlo con más propiedad. Pero creo que se ve el punto. También está la cuestión no solo de la profesión, sino de la ubicación y aparte de la ubicación, del acceso relacional a distintos grupos de gente. Hasta hace un tiempo era muy necesario moverse físicamente hablando para obtener mejores oportunidades. Hoy ya no es tan necesario. Sin embargo, se requiere conectividad y se requiere un espacio adecuado para ponerse a trabajar. Ya hoy no se requiere que uno vaya a visitar ciertos lugares dentro de su espacio. Ya no hay que anotarse a una cuestión cerrada, no hay que someterse a exámenes. Ya mucho conocimiento está libre y accesible. Pero hasta estar en contacto con gente que necesita las consecuencias de ese accionar profesional, es decir, posibles clientes, o tal vez colegas, o tal vez gente que quiera invertir y tenga ya una lista de consecuencias esperables, esperando para recibir oxígeno financiero. Eso también pesa. Y volviendo al tema, y aquí es un poco de crítica también, nuestro sistema educativo en general no busca observar estas cosas ni tampoco enseñarlas. Así que bueno, afortunadamente estamos acá. Y yendo con la auditoría de recursos, hay muchos más, pero se nombran directamente lo más importante: tiempo, dinero y salud mental. Esto para mí resume el 80% de los recursos críticos que hay que tener en vigilancia, porque son los que nos habilitan directamente no solo el progreso personal, sino el impacto positivo en nuestro entorno cercano. ¿Y qué es eso de una tasa sostenible? Bueno, una tasa sostenible es que yo me aseguro de que puedo gastarlos una y otra vez sin que lleguen a acabarse y garantizando un tiempo de descanso que los regenere. De eso se trata, gastarlos dentro de una tasa sostenible. Hay factores de todo tipo que nos ayudan a esto. Uno de los que yo puedo mencionar y recomiendo es la gestión más de la energía que del tiempo. Tratar de capitalizar herramientas que están disponibles y eso influye en gastar tal vez un poco más de la atención o de la distribución de las tareas, pero en el futuro cercano paga y muy bien. Y no hablo de dinero, hablo de que paga en términos de aumentar nuestra eficacia. Y si somos más eficaces, realmente cumplimos con las cosas de manera cierta, de manera comprobable, y una vez que tengamos dominio, podemos pasar al siguiente nivel, que sería ser eficiente, es decir, hacer lo mismo con menos, y rizando el rizo, hacer más con menos, siempre y cuando la tasa de gasto sea sostenible. Y esa, precisamente, es la seña de un buen profesional. Evidentemente, el asunto profesional no es el único que entra en esto, pero es un ejemplo mucho más a la mano y por eso lo estamos enfocando en esta oportunidad de ese modo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, no todo a la vez. Bueno, entonces asumo que el punto está bastante claro, ¿no? Bien, entonces si se entendió no solo este, sino los dos anteriores, vamos a pasar directamente a continuar con un pequeño ejercicio. Entonces yo quiero que, tomando en cuenta lo que conversamos en la previa, empiecen a comentar acá qué están haciendo. Ujú. Mm, ¿Les Eh, parece si repasamos algún punto? ¿Hay más preguntas o ya tienen pues alguna idea directa? yo voy a revisar por lo menos las de arriba, Ok, las en la presentación que usted nos dio para ver si hago una idea más clara de cómo adelante. responder esto. ¿La está revisando por su cuenta o quiere que la veamos acá mismo en... Bueno, Ah, no, vamos a... no,
La estoy revisando por mi cuenta, está en el enlace que te dejo. Sí, es este mismo documento que va a estar Ujú. accesible, abierto y lo van a poder consultar cuando quiera. Mientras usted revisa, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta o quiere directamente hacer el comentario? O tal vez alguna crítica que es totalmente válida y aceptable. Aquí estamos más para conversar, que por casualidad yo he estado hablando más, es eso, una casualidad, pero aquí venimos a conversar. Ok, José, yo, es decir, quizá me abrumo un poco, ¿no? Porque leo la primera parte, la segunda parte, y de verdad que de momento la mente así no me da, ¿no? Como para como eso, como unir, ¿no? Lo que hemos visto con con Ok, el hecho de que hoy qué estoy haciendo. Pero hay una cosa seguro. por lo menos importante que me parece a mí que hoy que estoy haciendo es que por lo menos me acerqué al proyecto, ¿no? Eso es Ujú, un paso importante que estoy dando para mí mismo, ¿no? así es. Como consecuencia de todo esto que hemos visto, o sea, pues, por supuesto, lo que yo tenía conocimiento antes del proyecto y más Mm, aún, ¿no? Después de la clase pasada, pues entonces yo pienso que en este momento, hoy, ¿verdad? Que estoy haciendo, o por lo menos lo que yo interpreto que estoy haciendo por mí para, ujú, ¿verdad? Bueno, me parece muy importante que me estoy acercando al proyecto y que si bien es cierto, se me dificulta un poco porque quizá es medio confuso verlo así tan rápido, mm. me siento satisfecho, ¿no? Conmigo mismo por eso. Ok, sí, lo que usted menciona es muy importante. Y antes de seguir con mi comentario, le aclaro, no es obligación de que tenga todo el contexto ni que lo recuerde. Las sesiones no son para venir a responder. De hecho, son hacer lo que usted acaba de hacer, plantear cuál es su caso y que a partir de ahí vamos dialogando y viendo cómo irlo haciendo. Si hay un espacio para ir comentando lo que me hace falta o que me equivoqué o que por ahí no lo vi, tal, es este. Al contrario de la educación tradicional, aquí estamos buscando esa interacción. Lo que a mí me pasó en aquel entonces cuando era estudiante, en varios niveles, era que se esperaba que yo ya supiera la cosa entrando al salón y que solo levantara la mano para estar en lo correcto. Eso es un error. Uno está en lo correcto después de que leyó 10 o 20 veces, cuando se equivocó 40 veces y lo intentó 50. Ahí es donde viene el aprendizaje verdadero y no hay nada de malo con eso. De hecho, ese es el proceso verdadero. No sé si se han fijado cómo aprende a caminar un bebé. Muy simple, se intenta levantar y no puede. Pasan semanas donde no se puede levantar. Y cuando más o menos lo hace, se cae y se vive cayendo y dando golpes durante otras semanas. Hasta que medio se levanta, está, camina, da su pasito y ¡pum! Se va al suelo. Y así hasta que otro tiempo más, ya uno lo ve, ah, ya está caminando. Ah, aprendió. No fue ese día, fueron meses atrás que estuvo cayéndose, dándose golpe, quejándose, llorando, pero jamás se rindió. Es así. Y ahí Mariela Esta- levantó la mano. Sí, Perdón. Mariela, ¿qué nos puede decir? Que de repente lo que dices está alineado a un post que envié hoy. Sí, Yo no totalmente. sé si es verdad eso, que Google hace eso, Sí, sí que lo en hace. Google la metodología es, te pones a trabajar, que falles rápido, pero que continúes. Sí, sí, Entonces ojo, sí, comienza el sí, ciclo. sí, ciertas condiciones aplican. A ver, no es que le habilitan ese proceso a todo el mundo. Ellos primero validan, vale la pena a la persona y la contratan. Y una vez adentro, con todas estas habilidades ya validadas por ellos, es que dicen, mire, aquí hacemos las cosas de este modo. Obviamente hay diferentes tipos de puestos. Yo intuyo que no entonces aplicará de esa misma manera, pero en todo lo que es temas de investigación y creación de producto nuevo y de desarrollo experimental, sí que lo hacen así y se notan. Y yo estoy muy a favor de eso. Aclaro, yo jamás he estado en Google, nunca trabajé para ellos, pero hay mucha documentación libre y gratuita que da un vistazo de cómo son las cosas allá adentro. Así que es bueno verlo y esto en particular, yo lo vengo leyendo también hace rato. Así que fue un buen posteo, Marila. Gracias por compartir. Bueno, José, justamente
todo esto que estamos hablando, pues a mí me acerca más al autoconocimiento estratégico, ¿no? Que es el primer punto que estamos tratando. Y entonces yo pudiese apuntar, por ejemplo, hoy que estoy haciendo, bueno, estoy aumentando ese autoconocimiento estratégico a través de personas que me están retroalimentando, ¿no? Bien, Y eso es y del proyecto, por supuesto. eh, cómo podemos ponerle aquí opciones informativas. ¿Le convence esa redacción? Ajá, estoy leyendo, dice, exploración de opciones informativas y de interacción para complementar las referencias del entorno y conocimientos en general. Sí, claro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Qué bien, bueno, ya tenemos una. ¿Quién tira otra? Pues yo llegué a la conclusión de que por lo menos esta sesión, me ayuda a hacer un análisis preliminar de las cosas que estoy haciendo normalmente y de hecho estoy viendo algunas cosas que no me gustan, pero bueno, es parte del proceso. Seguro que sí. Y si algo no le gusta, coméntelo con confianza, porque así nos damos cuenta de por qué no le gusta y si es necesario lo mejoramos. A ver, aquí nadie tiene la verdad en las manos, aquí estamos para aprender todos. No, no, es más bien algo personal, es como que Ok, digo, lo del mapeo y lo demás del tiempo y dice, muchas de las tareas que actualmente tenemos como que nos quitan demasiado ¿cómo que se llama la palabra? De los recursos que manejamos diariamente, como el tiempo y la salud. claro, si es un lugar común para muchos de nosotros, si el trabajo fuese algo placentero, pues capaz no nos pagaran, pero nos tienen que pagar para hacerlo, para que lo Ujú, hagamos, mejor dicho. Y sí, es una realidad. Yo creo que podemos evolucionar, yo creo que hay otras formas de trabajar y de contribuir. Lamentablemente, aún no nos hemos quitado lo que en algún momento fue una necesidad para otro tipo de época, para otro tipo de situaciones, pero muchos empleos incluso de la economía digital se siguen gestionando como esfuerzos de fabricación de algo más del siglo XX, incluso del XIX. Pero bueno, son cosas de la vida, lo importante es darse cuenta y ganando poder para eventualmente proponer mejoras en el sistema. ujú, Un error muy común que cometemos todos es decir, esto está malo, lo voy a cambiar hacia la fuerza, los jóvenes. No, no, no. No es que no se pueda. El asunto es que no siempre se puede. Lo que resultó más efectivo, y ya hay demostración histórica, es hacer propuestas que funcionen en paralelo y que la gente misma al darse cuenta de que algo es mejor, solitas se van hacia lo que ofrece mejor resultado. Y la otra opción queda simplemente ignorada, aunque en algún momento haya tenido mucha popularidad o poder incluso. Pero eso vamos ujú, lográndolo poco a poco. Ahora bien, le invito a que, si bien su comentario es válido, me dé una opción que no tenga que ver necesariamente con el proyecto, sino con otras cosas aparte. Ojo, la pregunta no tiene por qué responder qué estoy haciendo en términos de cumplir con la dirección del concepto, sino que estoy haciendo en general, incluso para darnos cuenta de que la podemos dar o redirigir. Es hacer un contraste. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo es hoy. De aquí a unos meses se la van a tener que responder, de hecho, en otro ejercicio de otro tema, retomamos esto para que vean cómo cambian las respuestas, pero tienen que colocarlo aquí y ahora. Si, si viera la cámara supuesta que me está filmando todo el día, Ujú. que se habló en el punto 1, creo. Si Sí, ahorita la retrocediera seguro. y viera todo lo que he hecho en estas últimas 24 horas, Ujú. vería que le estoy haciendo una solución programándole una solución a un amigo que me pidió
que le arreglé la bobina al carro, que le bajé la bobina al carro, que le solucioné un problema a una muchacha con una Macintosh que tenía y nadie se lo quería solucionar porque Macintosh vieja. ¿Qué más hice? Bueno, llevé la contabilidad de lo que hago, de los gastos diarios, de lo que significa los negocios que tenía. Mm, Más o menos lo que vería la cámara que he hecho. ok. Por lo tanto, llegaría a la conclusión de que no estoy haciendo nada. ¿Cómo sería eso? A ver, todas estas cosas que describe, ¿le implicaron alguna mejora, algún ingreso? ¿Está usted consolidando algún tipo de presencia en el ecosistema? ¿Por Por qué eso me es que dice le que digo nada? que no estoy haciendo nada. O- Precisamente porque lo estoy haciendo, o sea, son cosas que hago normalmente, que ajá. resuelvo, que saco, pero que no me están llevando realmente a ningún lado, ¿no? Ok, bueno, esa es su opinión hoy. Y bueno, qué bueno que lo observa y vamos a colocarla de ese modo. Entonces, ¿cómo pudiéramos decirlo? Está tal vez ofreciendo soluciones diversas entidades sin necesariamente incrementar sus ingresos o su proyección en el sistema. Pasa, a ver, muchas veces queremos colaborar, ayudar y no tiene nada de malo. Pero bueno, hay que también definir, ayudo y colaboro porque me gusta, porque me nace, de 8 de la mañana hasta tal vez las 2 de la tarde. De ahí para adelante, solo trabajo que me genere ingresos. Pudiera ser una maniobra inicial. Obviamente esto es un ejemplo sin conocer más factores. Usted conoce sus factores y usted es el que decide, pero tal vez hacer la lista nos empiece a hacernos dar cuenta. Tal vez mucha de la gente que ayudamos tenga, sin necesariamente manifestarlo, la disposición de ayudarnos a nosotros también. Un diálogo Sí, a con veces esa... Sí, señor. generalmente es recíproco, ¿no? No es Eh, una cosa que uno... Así es. Pasa que en algunos casos la gente suele pensar de que se busca una conversación transaccional y no tiene por qué ser así. Ahora, Aparte, lo que sí, acaba señor. de escribir, Sí, lo que acaba de escribir, sí, ofreciendo soluciones varias para diversas entidades, sí. sin necesariamente incrementar sus ingresos o sus proyecciones en el ecosistema, ¿no? Ujú, Sí, pero entonces volvería a lo que te pregunté hace rato, ok. algo que es un fin, ¿ok? Entonces, sin Ujú, necesariamente incrementar sus ingresos o su proyección en el ecosistema, está bien, pero también podría ser sin un fin en mente o algo así, sin la visión de un fin, ¿no? ok. Bueno, lo corregimos. Y me dice, ¿lo añadimos o lo sustituimos? Yo lo añadiría, Ok. Entonces, lo añade sin incrementar su... ¿qué le parece? me parece bien. Ok. Bien. Un refinamiento. Porque cuando tú hablas, hace rato que hablaste de la educación, ¿verdad? ¿Sí? Como cultura generacional que te decían, tienes que estudiar, hacer algo, eso Sí. también pasa con el trabajo. Mm, Te dicen, no, tú tienes que trabajar, pero si eso no me está produciendo, no, pero tienes que trabajar, tienes que hacer algo, no puedes. Y entonces haces trabajos, como decía, estás trabajando para que lo vean. exactamente. También pasa, también pasa. Obvio. También Eh, pasa. Y aquí en Venezuela está pasando mucho eso, mm, que uno está trabajando puro para que lo vean. Cuando sí. tú vas a hacer toda esta suma de la que estamos hablando
y sacar los beneficios totales sobre el esfuerzo que has puesto, pues te das cuenta de que estás haciendo, de que pasas el día y no estás haciendo nada, ¿no? O sea, Sí, señor. estás trabajando para que te vean. Así es. A ver, yo diría, no es necesariamente algo malo, pero si se hace en forma descuidada, sí puede hacer daño. Yo lo que plantearía, y esto es una opinión personal, nada más, es entrar en la conciencia o absorber el concepto de que trabajo implica una retribución, un pago, sí o sí, y si no, pues no es trabajo. Y además, muchas veces se puede incluso aprovechar ese fenómeno de trabajar para que a uno lo vean, tratando de buscar una difusión o dar una muestra controlada de que, mire, estas son las posibilidades que yo puedo ofrecer en términos de ayudar o solucionar ciertas cosas, pero de ahí en adelante tiene que haber ya una retribución. Se puede ver como publicidad, se puede ver como inversión directamente, muchas veces pasa. Sucede que hay que hacer una selección muy, muy refinada de en qué lugar y en qué momento ocurre eso. Porque si no, nos vas a Una de las despistar y no cosas, vamos a salir nada. ¿Sí? una de las cosas que no sé si usar este término, pero que me da temor Ok. de la Mérida, Sí. porque creo que es la Mérida actual, Ajá. es lo solo que está, ¿verdad? Mm, Entonces, yo me fijo en este tipo de cosas, ¿no? Porque pues, siempre he trabajado en el comercio desde hace muchos años sí. y yo miro los negocios. Yo Mm, por donde voy, entro y miro qué están haciendo. Y sí. me da mucho miedo porque todos los negocios siempre está las personas haciendo nada. Mm, Abren los negocios, a eso me refiero con que trabajando para que lo vean, ¿no? sí. Los comercios abiertos, dos empleados o un empleado, todos sentados viendo el teléfono, sin Mm, clientes, sin nada, en una soledad. sí. Sí, es un fenómeno, en mi opinión, triste porque, bueno, yo de poder elegir, yo elegiría que el comercio se mueva. A ver, yo nunca he tenido negocio comercial de venta al público, de atención al público, pero sé que eso es fundamental que exista. Ahora, entendiendo, ¿no?, la situación país y una pila de variables más, a veces pensaría que toca, porque bueno, no se sabe cuándo alguien va a llegar o si el público aumenta de un momento a otro. Y ya queda del comerciante, del dueño de negocio, el ver si puede aguantar el tener dos empleados que no estén haciendo nada. No lo sé, repito, nunca he tenido negocio de cara al público y no podría opinar con la propiedad necesaria, pero tal vez toca y lo están asumiendo mientras mejore el asunto. Ahora bien, de lo que sí le puedo Sí, hablar probablemente. es que hay una parte de la economía que no requiere que usted esté esperando a que le llegue el público, que no requiere funcionar solo con la gente que tiene alrededor, sino que usted se puede proyectar más allá de las fronteras. Y es precisamente los rubros que el proyecto promociona. Entonces, buena parte de lo que vamos a darnos cuenta acá es que a pesar de nuestro origen, de nuestra educación, de lo que hayamos hecho, siempre hay oportunidad de agarrar eso mismo con otros ingredientes adicionales y proyectarlo hacia afuera, es decir, trabajar a distancia, trabajar en remoto. Mucha gente me dice, no, no todo se puede hacer, es verdad, no todo se puede hacer, pero lo que sí se puede hacer es un porcentaje tan grande de la economía que cuando lo noten por cuenta propia se van a entusiasmar. Entonces, es una solución. De hecho, todo el árbol cultural prepara para eso y cuando empecemos también la parte de empleabilidad y todas las demás ramas, se van a dar cuenta de que hay oportunidad, hay chances y hay estrategias para lograr coronar eso. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan experimentado de cierto modo, pero siempre se puede optimizar. Así que sí, eh, teniendo en cuenta esa meta, esa cardinalidad, modificar lo que estamos haciendo a diario con estrategia puede dar muy buen resultado. Es más, no sé si han notado que en el grupo de Telegram, y esto ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, hay gente que no son estudiantes, van a ver números de teléfono que no son de Venezuela. Bueno, esa gente está ahí para ver qué está sucediendo, esa gente está ahí para ver cómo evolucionan, esa gente está ahí para eventualmente hacer ofertas de trabajo
o hacer ofertas de negocio o hacer ofertas de cualquier tipo de actividad productiva. Así que hay que estar pilas con y mejorar a conciencia. Y esa es solamente una de las ventanas que hay, porque esta es gente que está a título personal. El proyecto tiene más empresas aliadas por fuera que esperan a que les podamos habilitar el acceso a ustedes. Pero tienen que estar preparados para que se den cuenta de que tienen el nivel que se requiere fuera de Venezuela. Y esto no lo digo por debajear ni echarle tierra a Venezuela, para nada. Lo que sucede es que la realidad nos aisló. No tenemos el estándar que se requiere para muchas cosas en el resto del mundo. Y con los sucesos de enero, mucha gente dice, no, ya Venezuela va a poder salir al mundo. Y sí, pero va a pasar algo antes, es que el mundo va a entrar en Venezuela. Y el mundo al entrar en Venezuela y no darse cuenta de las potencialidades ocultas, pues van a pensar que solamente hay una población que se vio afectada por el atraso y van a tomar otras en lugar de la gente que está ahí. Esto que menciono no es que tiene que pasar ni va a pasar, pero por ahora las probabilidades están más inclinadas hacia eso. ¿Cuál es parte de la misión de nosotros? Cambiar eso, cambiar esa inclinación, proyectar bien el perfil y demostrar a la gente que viene o a la gente que está por fuera y quiere contratar a distancia que sí hay gente que puede hacer las cosas bien y que a propósito de esa coyuntura socioeconómica ofrecen alguna ventaja competitiva. Si yo les pudiera adelantar algo, que lo vamos a ver en detalle, pero se los adelanto ahora, es cómo demandado es el venezolano en general por fuera. A mí a cada rato en la empresa donde trabajo me dicen, refiéranos a alguien, y si puede, de su mismo pueblo, porque hay seriedad, hay compromiso, hay humildad, no hay una pila de cosas negativas que lamentablemente el resto del mundo ya tiene como mañas. Y eso es algo que nos da ventaja. No es todo el mundo, esto estamos claros que tampoco todo el mundo es tan positivo, pero yo creo que los que estamos aquí desde que nos enteramos e insistimos en estar aquí, pues de alguna manera sí lo somos. Así que bueno, hay una ventaja que capitalizar ahí. Volviendo al tema, ¿alguien más pensó en alguna cosa que esté haciendo, ya sea buena, mala, descuidada o neutra, y para generar contraste la próxima vez que toquemos esto? Pues yo quisiera anotar que actualmente estoy haciendo más tareas de mantenimiento como en un porcentaje de 90% en vez Ok, de las de crecimiento, que es como que esa un valor muy pobre. es una buena observación, entonces anotémosla. Eh, y este porcentaje es en tiempo, en energía u otra En cosa, tiempo, en tiempo. Entonces, digamos, el 90 te dijo, sí, en 90. sí, Ujú. hay una identificación ahí, faltaría ver si esos porcentajes le convienen o es simplemente una obligación de la circunstancia. Eh, a veces hay mucho beneficio en mantener, pero hay que entender que se mantiene y a veces hay peligro en crecer. Es tan peligroso crecer lento como crecer demasiado rápido y depende del rubro, profesión, oficio o casualidades del entorno, pues hay que ver cómo se distribuye eso. No sé si ustedes han visto el temita este del Bitcoin. Bueno, recientemente y a pesar de la cantidad de cosas que han sucedido, Bitcoin fue víctima de que creció muy rápido. El año pasado llegó a estar en $120,000 por Bitcoin y el crecimiento fue explosivo. ¿Qué pasa? Mucha gente se emocionó y dijo, ah, este es el momento. ¡Pum! Vendieron de golpe. A eso súmenle que no solo fue el público general, fueron las conocidas ballenas, fueron instituciones que lo habían acaparado, aparte los rumores de guerra que terminaron cristalizándose este año, cierto tipo de flujos económicos que estaban en riesgo
terminaron de degradarse aún más y ahora pues el precio ya no es tan alto. Entonces, esa señal de crecimiento explosivo puntual a pesar del escenario fue la señal para que mucha gente dijera, me deshago de esto ya porque necesito una redistribución. Lamentablemente causó un flujo muy malo en el resto del mercado. Aterrizándolo Pero, aún más, ¿sí? ay, pero eso A también ver, se aplica a empresas que tienen bueno, a los emprendimientos o startups, que también les pasa. sí, Ok. así es. Y le iba a dar ejemplos, precisamente. Iba con un ejemplo un poquito más de la naturaleza humana. Imagínense una familia joven que tiene muchas cosas arregladas, planifican y tal, y deciden tener un hijo. Resulta que en lugar de un hijo les salen trillizos o 5 a la vez. Ese crecimiento explosivo hace mella en los planes. Y no es algo malo, es algo bueno. Bueno, a mí me parece que es algo bueno. No sé, tal vez tengo más del campo, tengo esa preferencia de la familia numerosa. Pero yendo al punto de la startup, sí. Una startup que fue popular y crece y de tener, no sé, 50 clientes salta a 2.000 clientes, está en serios problemas, porque lamentablemente el público no perdona. La gente a la primera falla no solo que la va a exagerar, sino que no se le va a ir de la cabeza en años. En cambio, si usted hace las cosas bien, van a decir, ah, bien ahí, listo. No se van a acordar más. Es rarísimo. Es un fenómeno que pasa en todos lados y hay que cuidarse mucho. Así que sí, hay que entender qué porcentaje conviene. Como dije antes, ninguno es bueno, ninguno es malo. Es lo que termine siendo beneficioso para los objetivos. Pero en el caso de estos objetivos Mm, del proyecto Simón, eh, una cosa que me pareció interesante es en la ujú, parte del fin y o el medio y el fin. sí, Y también de la parte esta de, ay, ¿cómo que se llamaba esta cosita? Esta palabra, la falacia del costo hundido. sí. Veo que bueno, la primera opción que yo veo en ciertas tareas es tomar la responsabilidad como una cosa de que si tú empiezas algo, tienes que terminarlo y terminas aferrándote a algo que no es como decir de estratégicamente que Ujú. te ayude a avanzar. Sí, sí, eso que usted dice es muy cierto y muy importante. No hay nada de malo en tener la actitud de que si yo empiezo algo lo termino, pero si esta cosa que inicié me está haciendo daño, no hay que terminarla. Hay que saber diferenciarlo y saber cuándo nos está frenando en la vida, cuándo nos cuesta más, porque surgen una cantidad de cosas que, bueno, cambian las reglas del juego sin necesariamente habérselo planteado. Hoy en día están saliendo tecnologías que causan eso. Hoy en día están empresas cambiando de tamaño solo por fines financieros, pero sin embargo tienen implicaciones en otras cosas. Hoy en día están no desapareciendo, sino siendo menos relevantes ciertos tipos de ocupaciones. Y no son las que la gente se imagina, que las asocia con poca calificación o demanda y tal, no. Hay cosas, sobre todo, y esto pasa ciertamente en empresas más orientadas a la tecnología, pero todo lo que es gerencia media está desapareciendo porque ya la información fluye más rápido, más expedita y ya prefiltrada a quien le tiene que llegar. Y honestamente había toda una capa o varias capas de puestos laborales que se dedicaban a ese filtrado y a ese desvío. Hoy ya no. Un bot que gestiona el email y sabe a quién tirarle emails y advierte, mire, se lo envió a este, pero este no debe saber esto y le salva de un error en la empresa que hasta la pueden despedir. Pero sí, hay que cuidar mucho ese pequeño detalle. Yo lo veo más como, no me acuerdo en qué lugar lo leí, pero una vez vi un documental de las empresas de telefonía en Estados Unidos, Mm, que por lo menos había como una especie de monopolio de varias empresas mm, respecto a los servicios de telefonía. Y entonces ellos se aferraban a ese servicio que debía ser así y que había empezado hace como 10 años, no quiero decir como 20 años, y sí. debía seguir siendo así.
y de repente apareció un CEO de una empresa que estaba a punto de la bancarrota Mm, y entró como rompiendo todos los esquemas y todas esas otras empresas tuvieron que adaptarse y dejar de aferrarse a sus costumbres porque si no iban a desaparecer, iban a perder bueno, el, la- toda la inversión que habían puesto. sí, Entonces, a veces lo veo como eso, de que prácticamente algo nos obliga a crecer. tal cual. Así es. Así es. Ojo, esta situación de darse cuenta de que algo nos obliga a crecer, idealmente debería de pasar en un entorno que nos dé libertad para hacerlo. Y ya que menciona empresas de telefonía, le traigo un caso, no tiene que ver con el ejemplo, pero la anécdota es válida para que nos hagamos una idea de las cosas que están pasando alrededor. No sé si ya cambió, pero hasta donde entiendo, en Rusia WhatsApp está prohibido. No sé si recuerdan Skype, que ya no se llama así, ya cambió de nombre porque lo compró Microsoft. Desde su inicio estuvo prohibido en Rusia. WhatsApp también. De hecho, en Rusia se obliga a que la compañía telefónica tiene que ser el servicio filtro antes de poder acceder a otras empresas, porque el gobierno lo dice. Es más, en algún momento se pensaba que lo hicieron para beneficiar a Telegram, que de hecho el fundador es ruso, pero es ruso porque es una casualidad. El señor está en contra del autoritarismo, del gobierno ruso y tal, y ahora lo están prohibiendo y crearon una alternativa en la que absolutamente nadie confía y tiene más bien poco uso. Entonces, este fenómeno sí sucede, pero tenemos que filtrar de que sucede en un entorno que no nos cuarte la libertad de acción o de selección de algún servicio. Muchas veces las medidas proteccionistas lo que terminan es perjudicando a la población, que era la que se quería proteger en principio. Y de hecho es una buena manera de identificar a nivel de sociedad una cantidad de costos hundidos a los que ciertas entidades se aferran. Y son señas para, bueno, tomar decisiones. Protegerse, aislarse, hacerse al margen, migrar, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que el comentario sirve de algo. De hecho, no sé si han vuelto a leer y recomiendo que cada cierto tiempo lo hagan, vean la web del proyecto. Aquí hay planteamientos que están enfocados más que a la parte laboral, más que a la parte de aprendizaje de habilidades nuevas y tal, es hacia perseguir la libertad, en términos responsables. Y perdón el desvío, pero buena parte de lo que ha sucedido con Venezuela y con Latinoamérica, pero vamos a enfocarnos en Venezuela, es que nuestra idiosincrasia tiene ciertos elementos que no ayudan. Por ejemplo, siguiendo con el desvío, eh, ¿qué opinan ustedes de que en términos de derechos solo existen tres y todo lo demás es cuento? Creo que lo dije aquí o en otra sesión de otro grupo, no recuerdo, pero lo Pues, digo de nuevo. Ah, sí, solamente hay tres derechos. Derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y a la libertad. Todo lo demás son derivados. Mucha gente a la que se lo dije y se está olvidando de, y me daban una lista enorme de cosas, pero hay una realidad. Si alguien más tiene que poner plata o pagarlo, eso ya no es un derecho, eso es un privilegio. Y si ustedes se ponen a ver muchas cosas que nos educan para considerar derechos, son cosas que solo existen porque alguien más las pagó. No son gratis. Y si ese gasto no se ejecuta de manera coherente y responsable, pues la plata no alcanza, pasan cosas. Alguien se lo queda, alguien hace negocios turbios. Y bueno, hay un conocidísimo a propósito de que, bueno, nuestro foco de acción por ahora es Mérida. Hay un conocidísimo eh, merideño de origen sirio, me parece, que, bueno, hizo cualquier cantidad de negocios turbios, no solo recientes, sino desde su etapa originaria. Pues. Cuando no era nadie, hacía cositas que a nadie le parecían muy buenas. Y bueno, eso es parte del entorno y no hay que dejar de observarlo. Así que bueno, cosas que pasan. Volviendo entonces del paréntesis, ¿se les ocurre colocar otra?
Bien. Si por ahí consideran que necesitan razonarlo y revisarlo con más calma, genial. Ah, Pero sí, una pregunta, en nuestras a- anotaciones que nos pidió hacer en Notion o en los cuadernos, mm, ¿podemos nosotros anotar lo que estamos haciendo así de forma parte y después pues presentarlo? sí, claro. Es más, no solo que pueden de manera opcional, yo honestamente les recomiendo que se autoobliguen a hacerlo, Mm, porque de ahí van a sacar conclusiones que les van a permitir optimizar su proyección al resto del mundo. Y eso pues vale oro. sí. Bien. Si no hay más preguntas, Quería ahora una sí, más, adelante, adelante. si ¿Cómo no? agregar, ¿Seguro? construyendo o reconstruyendo. Ujú. ¿Qué cosa? Así, básicamente esas dos palabras, construyendo o reconstruyendo. No sé qué seguiría ahí después, ¿no? Si sería lo mismo del mantenimiento o un nuevo futuro o un nuevo fin. Tal vez pudiéramos mencionar construyendo o reconstruyendo las variables. ¿Qué opinan? Mejor imposible. No, usted me lo dice. A ver, estas son las No, observaciones de no, ustedes por eso te digo según que consideren y se sientan. mejor imposible, pero es que me da risa la frase porque es lo que respondo cuando me dice, ¿cómo está la cosa por allá? Mejor imposible. Ah, bueno, en fin. Bien, bueno, si están de acuerdo, podemos pasar ya a la parte final de la sesión en donde vamos a revisar unas cuantas frases célebres a propósito del tema de hacer o relacionado. Entonces, bueno, a medida que se vayan animando, levanten la mano y vayan leyendo. No se trata de ser diferente, sino de hacer la diferencia. Así es. ¿Quién más? El éxito en la vida no se mide por lo que se logra, sino por los obstáculos que supera. Así es. Si crees que algo debe existir, si es algo que quieres usar tú mismo, no dejes de que nadie te impida hacerlo. Tal cual. ¿Y esta otra? Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes. Así es. En ese momento. ¿Y la que sigue? La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Ujú. ¿Y esta otra? Cuando dudes de actuar siempre entre hacer y no hacer, escoge hacer. Si te equivocas tendrás al menos la experiencia. Ab Ah, Jodorowsky. sí, señor. Un grande. ¿Y aquí hay más? La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ujú. Dice Dawkins. Eres tan increíble como te deja serlo. Sí es. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Tal cual. ¿Y acá? Fortaleza es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Ujú. Uno tiene que hacer algo para poder hacer algo. Ok. Ujú. Cuanto más fuertes sean tus dificultades, mayores serán tus victorias. Así es. Bien. Hemos completado la sesión de hoy. Aquí les muestro que hemos cumplido la primera. El próximo punto se refiere a la interrogante de ¿me sirve lo que hago? Hay todo un análisis de por medio y una cantidad de variables a observar y las vamos a discutir con detenimiento el próximo viernes.
Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar y aguantar. Ante cualquier duda, ya saben, al grupo o si prefieren, el mensaje directo. Que pasen una feliz noche, que descansen. Buenas noches. Chao, feliz noche. Igualmente.